Y un artículo que escribió el jefe Diego Fernández de Ceballos sobre la reforma energética que ha sido muy comentado. Es un artículo en el que enumera 11 puntos a ser considerados eh, por quienes están trabajando para la reforma energética. El ex candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Ceballos, aseguró que las iniciativas de reforma energética del gobierno federal del PAN y del PRD deben corregirse y fortalecerse, para lo cual propone 11 puntos. Voy a irme a los puntos. Primero, el gobierno debe asumir como propia y exclusiva la deuda por concepto de pensiones que tiene Pemex por un monto aproximado de 400,000 millones de pesos. Se trata de una deuda histórica acumulada y acrecentada como consecuencia de las políticas a las que se ha sometido indebidamente a la institución. 2. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad deberán tener libertad en la contratación de personal calificado para evitar la fuga de talentos que se dará por la entrada de empresas competidoras. 3. Deberá haber transparencia total en la asignación de contratos de Pemex a la Comisión Federal de Electricidad y a los particulares. 4. Deberá establecerse la verdadera autonomía administrativa de gestión financiera y presupuestal de Pemex, sin dejar al arbitrio anual de la Secretaría de Hacienda y de la Cámara de Diputados las asignaciones que se han venido estableciendo en el presupuesto, así como suprimir en favor de la empresa el aberrante cobro anticipado de impuestos no causados. 5. Deberá determinarse con toda exactitud el régimen fiscal de Pemex, sobre la base que tenga ingreso adicional del Estado con la llegada de capital privado en el ámbito energético. Deberá implicar su equivalente o una proporción considerable para la reducción inmediata de la carga fiscal de Pemex hasta igualarla con la de sus competidores. Lo mismo deberá hacerse hacerse lo conducente con la Comisión Federal de Electricidad, que dejen de pagar tasas impositivas tan altas, o que les quiten pues sus recursos, porque los quitan para el gasto corriente. 6. Analizar la convención y la conveniencia y la posibilidad de incorporar con las adecuaciones que resulten procedentes la cláusula Calvo en la contratación del gobierno con extranjeros. La cláusula Calvo obliga a las empresas extranjeras a someterse a la legislación local, a los acuerdos contractuales locales y las hace renunciar a la compañía foránea a solicitar protección diplomática de su respectivo país. O sea, que si hay un conflicto entre una empresa extranjera y el gobierno mexicano, o Pemex, mejor dicho, no acudan a medidas diplomáticas o a los gobiernos, sino que se aplique la cláusula Calvo que obliga a que las empresas se van a someter a las legislaciones locales y no a las legislaciones de sus países. 7. Simultáneamente a la discusión de las posibles reformas constitucionales, deberá discutirse y concretarse los textos precisos de las legislaciones secundarias para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, así como los modelos de contratos con los particulares. 8. Deberá especificarse que el petróleo y el gas, antes y después de ser extraídos del subsuelo, serán propiedad exclusiva del Estado mexicano, y solamente una vez que se hallen en la superficie, el propio Estado dispondrá de ellos, conforme a la Constitución, a la ley reglamentaria y a los contratos celebrados como mejor considere en beneficio del país. Deberá especificarse 9. Deberá especificarse en la reforma constitucional que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son y seguirán siendo propiedad exclusiva de la nación, y que el Estado y las leyes protegerán su fortaleza, modernización y competitividad. 10. Analizar la posibilidad de que, conforme el párrafo quinto del actual artículo 28 constitucional o en los términos que lo establezca la reforma, el Estado mexicano, a través de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad o por medio de otros organismos o empresas de Estado, pueda constituir sociedades anónimas promotoras de inversión en las que se garantice al Estado su rectoría e ingresos por ventas, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, regalías, dividendos, etcétera. Y a los inversionistas privados se garantice la dirección, administración y operación de las empresas en que participen en términos de ley, así como las contraprestaciones que contractualmente le correspondan por sus inversiones, desempeño y resultados. 11.
Deberá analizarse la conveniencia de agregar un artículo transitorio a la reforma constitucional para establecer que el Estado mexicano, en una primera etapa claramente definida y a partir de la entrada en vigor de la reforma, solamente podrá celebrar con terceros los contratos de exploración y extracción de petróleo y sus derivados que permitan la propia reforma y su ley reglamentaria en una zona o superficie del territorio nacional expresamente delimitada, a fin de que se comprometa solamente ese espacio como prueba piloto. Está pidiendo una prueba piloto. El jefe Diego no está convencido de la reforma energética que está presentando el presidente Enrique Peña Nieto. Pide que todo se haga en una zona determinada, en una superficie del territorio nacional expresamente delimitado a manera de prueba piloto, a ver cómo funciona, y a partir de eso ya tomar decisiones de mayor alcance, de mayor profundidad. La propuesta gustó a la izquierda y al PAN. La propuesta que el panista Diego Fernández Ceballos hizo a través de este artículo, es un artículo que publicó en el periódico Milenio, hizo para concretar una reforma energética, generó coincidencias entre los grupos parlamentarios de PRD, Movimiento Ciudadano y el PAN. El coordinador de los diputados perredistas, Silvano Aureoles, calificó de sensata y oportuna la propuesta de Fernández de Ceballos y dijo confiar en que el texto haga reflexionar al PAN sobre el tema. Los panistas deberían de leer con mucho cuidado el artículo de Diego Fernández de Ceballos, porque en el fondo lo que expresa Diego en el artículo es que el contenido de la reforma, tanto de PAN como por parte del PRI, tiene este contenido de entreguista, dijo el legislador. En el mismo tenor se manifestó el coordinador del Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien dio la bienvenida a los puntos expuestos por el panista. Nosotros respetamos todas las voces y me parece que deberían generar al interior del PAN una reflexión, porque a pesar de que no es de nuestros clásicos el señor Diego Fernández de Ceballos, en este momento todas las voces que estén intentando frenar el atraco son bienvenidas. Incluso creo que si el señor por su parte, el líder de los diputados panistas, Luis Alberto Villarreal, aseguró que coincide con el candidato presidencial por el PAN y afirmó que se reunirá con él para tomar nota de sus observaciones. Por supuesto que consideramos acertadas las propuestas que hace el licenciado Fernández de Ceballos y las estamos considerando desde la propia discusión que hoy está todavía en el Senado, sostuvo Luis Alberto Villarreal, líder de los diputados panistas.